va a ser sin duda el gran protagonista de las noticias en torno al transporte de la ciudad y Comunidad de Madrid, el metro, que tendrá muchas actuaciones, obras e incluso inauguraciones que marcarán un año decisivo para su desarrollo. Tras muchos años sin apenas novedades, la actual red se ampliará notablemente y de una forma u otra, prácticamente todas esas novedades están ya en marcha, afectando a las líneas circular 3, 5, 8, 9, 10 y sobre todo la 11, la llamada Diagonal de Madrid. De hecho, esta misma semana se ha anunciado que Fomento de Construcciones y Contratas, SACIR y BEXA serán las empresas encargadas de extender la línea 5 entre la estación de Alameda de Osuna y las terminales antiguas del aeropuerto de Barajas, las T1, T2 y T3, por un importe de 180 millones tras la adjudicación por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Unas obras que deberían iniciarse pronto y que tendrán un plazo de ejecución de 36 meses para ser una realidad en 2028. Un nuevo tramo de 1,7 kilómetros que permitirá viajar sin transbordo desde Carabanchel hasta el aeródromo madrileño, que además también supondrá la conexión con la línea 8 mediante un intercambiador, siendo una de las líneas más usadas, con más de 17 millones de viajeros al año. La novedad más cercana y tangible del nuevo año llegará pronto con la apertura del tramo que unirá la línea 3 y Metro Sur, un pequeño pero muy relevante tramo de 2,6 kilómetros que supondrá el segundo punto de conexión entre la red de Madrid y Metro Sur, concretamente entre las estaciones de Villaverde Alto y El Casar, lo que ayudará a mejorar notablemente las posibilidades y tiempos de conexión de Getafe, Leganés o Alcorcón con el resto del suburbano y que tras los últimos retoques y pruebas se ha anunciado abrirá en marzo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La línea 9, Puerta de Arganda Rivas Urbanizaciones, supondrá la llegada de una nueva estación para dar servicio a los nuevos barrios de Los Aijones y Los Berrocales, mejorando el acceso a estas zonas en crecimiento, proyecto aún en etapa de adjudicación y que de cumplirse los plazos previstos entrará en vigor en 2029. Estación que desde esta zona ven insuficiente, denunciando una evidente diferencia de trato frente a las zonas del norte de la capital y que seguirán reclamando mejoras en su transporte urbano. Otra actuación clave será la renovación de la línea circular, que se modernizará totalmente y pasará a ser de las más vetustas a la más moderna, incorporando, entre otras novedades, trenes sin conductor. Una actuación cara y compleja que se irá desarrollando por fases en los próximos años para poner al día la que es la línea más utilizada de toda la red madrileña. Sin embargo, la gran obra será la línea 11, que se expandirá y pasará de ser la más corta a una de las más relevantes, sumando 33 kilómetros de vías y conectando Leganés con Valdebebas de forma directa, pasando por el futuro intercambiador de Conde de Casal o por estaciones como Cuatro Vientos, Vinateros, La Elipa, Pueblo Nuevo, Arturo Soria o Mar de Cristal, suponiendo una nueva línea que dé servicio a la estación de Atocha y que añadirá estaciones en Ifema y el Hospital Enfermera Isabel Zendal. La bautizada como Diagonal de Madrid será la obra más compleja en los próximos años y recientemente se añadían pasos como la presentación de la tuneladora que excavará el suelo bajo la capital llamada Tizona. No podemos olvidarnos de una novedad polémica, la de la línea 8, que une nuevos ministerios y la T4 de Barajas, con una novedad aún en fase de proyecto que plantea una nueva estación intermedia entre nuevos ministerios y Colombia, que uniría el Estadio Santiago Bernabéu con el aeropuerto de forma directa y que se habló de llamar Alfredo Di Stéfano, dando mucho que hablar en su presentación por suponer más minutos al viaje actual de esta línea y parecer pensada para dar servicio a los asistentes a partidos del Real Madrid o eventos en ese estadio que lleguen y se vayan vía avión en el mismo día. Novedad que está por confirmarse y donde las obras no comenzarían antes de 2030.
Otro detalle destacable será la modernización de las estaciones Santiago Bernabéu, Avenida de América, Begoña, Ventas, Alto de Extremadura y Cuzco, algunas de ellas con obras ya en marcha, así como la mejora de la accesibilidad de muchas otras, con el reacondicionamiento de 125 ascensores y actuaciones en las 6 estaciones ya citadas, así como las de Duque de Pastrana, Campamento, Carabanchel, Canillejas, Tetuán, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal, que incluye la instalación de los famosos nuevos tornos bautizados como galácticos, que llegarán a 32 estaciones más de aquí al 2026. También habrá que estar muy atentos a las novedades que lleguen en los trabajos de extensión de la línea 10 y que darán servicio a la futura Madrid Nuevo Norte, línea que será automática y que todavía irá para largo al ser una zona todavía pendiente del comienzo de su urbanización, pero que este año ya debería empezar a dejar titulares tras la firma de los acuerdos. Tampoco podemos dejar de lado las actuaciones en distintos intercambiadores, que tras la inauguración del de Valdebebas y que contamos en un reciente vídeo, sumará este año las obras del de Conde de Casal, que supondrá una gran mejora de la zona y la reordenación de un gran número de servicios. Una red que sigue poniéndose al día tras una década larga sin apenas novedades y que ahora dará un gran salto del que estaremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.